Ahí está, ahora sí. Ok, ¿se está grabando la pantalla correcta? Sí. Sí, sí se está grabando. Bueno, primero vamos a sacar unas cuantas dudas de lo que era la práctica. Bueno, no vamos a aclarar dudas como tal de la práctica, sino unas preguntas bastante comunes que me estaban haciendo. Vamos a abrir un nuevo proyecto, la fecha de hoy que es 08 del 2 del 21. Ok, a ver, la tarea era bastante sencilla, como les dije ya tenían una idea, más o menos les doy una pauta de cómo tendría que haberse visto su tarea. Quiero lo que les decía la práctica, les decía primero que tenían que escoger tres figuras, ¿verdad? Podría ser recta, circunferencia, punto, elipse, hipérbola, creo que me faltan unos cuantos. Entonces, ustedes simplemente creaban, por ejemplo, el punto, esto lo borraban como siempre, y un punto puede ser de tipo double, coordenada X, y un double, coordenada Y. Ahora obviamente esto no tiene que ser exactamente igual, podría ser simplemente Y, puede ser core Y, no importaba eso, ok, de tipo private en ambos casos. Luego su constructor public punto que recibía un double X y un double Y hacían coordenada igual a X, coordenada Y igual a Y. Y ya está, ya tenían su punto. Hacían los métodos get y set. Para ahorrar tiempo simplemente vamos a hacer los get, public double get X. Voy a hacer return coordenada. Wow. Public double get Y. Return coordenada. Ya está. La clase era simplemente esto. Era lo que decía, una clase que les permita representar. Ahora si era, por ejemplo, la ecuación de la circunferencia, ¿qué atributos tenía? Private, double, creo que tiene H, creo que tiene J, si no me equivoco, y el radio. Entonces ya está, tres atributos. Luego, esto era lo más sencillo. Obviamente tenían que hacer tres y ya veían ustedes cómo los podían representar. Entonces luego tenías tu matemático, el cual va a resolver ejercicios con estos. Y aquí es el primer problema que han tenido varios, que es que tienen que poder, o bueno, ser capaces de hacer que objetos interactúen entre ellos. Matemático, ok, y esto va a estar vacío. Entonces, ¿qué era la condición? Que el matemático supiera resolver ejercicios referentes a los problemas que le ha dado. Entonces, por ejemplo, con el punto uno bastante simple era hallar el punto medio entre dos puntos. Entonces, public punto medio, por ejemplo, y recibía un punto 1, por ejemplo, y un punto 2. Y ya está, tú hacías double core X, que es la nueva coordenada que vamos a hallar, double core Y, que es la nueva coordenada Y que vamos a hallar. Entonces core X va a ser simplemente A, que sería punto 1 punto get X menos punto 2, creo que si se acaba el punto medio, no, más punto 2 get X, y todo esto dividido entre 2. Son de tipo double, por lo cual no hay lío, dividido entre 2.
La coordenada en Y era exactamente lo mismo, pero con Y. Ahora, no significa que tenían que haber hecho específicamente este problema, solo un ejemplo. Punto Y, Y y Y. Entonces, para devolver, y este es un problema en el que varios se han enfrentado, y me decían, ¿cómo hago para devolver dos valores? O sea, me decían, si yo tengo mi coordenada en X, mi coordenada en Y, ¿cómo hago para devolver dos valores? ¿Hay alguna opción de hacer, por ejemplo, return con X, con Y, por ejemplo? No. Ok, eso no es válido. Una opción, la cual no es la correcta, podrían haber hecho esto. String. Entonces devolvían, por ejemplo, core X más core Y más y una cadena. Y ya está, lo han convertido en un string. Ahora obviamente le podían poner más detalles, ¿no? Como paréntesis, una comita al medio. No es lo correcto, no es lo ideal, porque estamos haciendo programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Crear una variable punto. ¿Por qué? Un punto me deja guardar dos valores. Respuesta. Entonces vamos a decir respuesta es igual a new punto, donde le vamos a dar la coordenada en X y la coordenada en Y. Y ahora devolvemos esto. Y ya está. Que me marca error porque aquí le puse string. Ahora dijimos que era punto. Entonces si compilamos y venimos acá, entonces creamos dos puntitos. Y si ven, la flecha se pone automáticamente. Creamos un punto, valores al azar. Creamos otro punto, igual al azar. Entonces si yo creo un matemático y le digo punto medio, le doy el primer punto, el segundo punto, y cuando le doy OK me devuelve el tercer punto, que es el que se acaba de crear. Si le doy a get, se me pone acá. Entonces, cuando ustedes tienen que devolver más valores, por ejemplo, puede darse el caso de que tengan que devolver tres valores, una terna, una dupla, valores que van, digamos, de ese conjunto, por ejemplo, una coordenada en el plano cartesiano de tres dimensiones, X, Y, Z, para darles un ejemplo, si no es necesario, no se aplica específicamente a eso. Entonces ustedes se pueden crear clases, por ejemplo, mi dupla, la cual me va a dejar guardar dos valores. Entonces tú estás usando la programación orientada a objetos para crear tus propias estructuras, tus propias variables. Entonces puedes tener, por ejemplo, digamos que tu dupla es de nombres, entonces un string, nombre 1, string, nombre 2. Y ahora tienes un objeto que te permite guardar dos valores. Ok, obviamente esto tú le puedes poner el tipo que quieras, double, acorde a tu situación. Ok, entonces esta clase la voy a borrar porque la del punto se parece bastante. Si ustedes quieren devolver más de un dato, la forma correcta es crearse un dato que les permita que tenga más de un valor guardado en sus atributos. ¿Se entiende esa parte? Y bueno, toda la tarea era más o menos así. Creaban otra clase para, por ejemplo, circunferencia y otra para hipérbola. Y repetían el proceso. Por ejemplo, en la circunferencia que hay el radio. En la hipérbola no me acuerdo qué propiedades tenía, pero por ejemplo para hallar creo que había el eje mayor y el eje menor. Cosas así que eran sencillitas, que no se necesitaba, que eran casi puras fórmulas. Entonces, espera, esto se está grabando y lo voy a traer acá. Sí. ¿Se entiende? Primeramente, cómo devolver más de un valor. Que es lo que he hecho acá. Simplemente he creado un objeto de tipo punto, el cual me deja guardar dos valores. Y ahora le he devuelto ese punto. ¿Se entiende cómo funciona eso? O sí, ¿podría explicarlo una vez más, por favor? Ya. Pero mejor sería que... ¿qué parte más o menos no entienden? Porque les puedo volver a explicar todo, pero tal vez repito cosas que ya se han entendido y así nos enfocamos en la parte que no se entiende muy bien. La de los valores de dupla y eso. Ok. Eso les voy a decir, es como un pequeño truquito que ustedes pueden utilizar. Imagínense que ya fuera del matemático y estas cosas, ustedes tienen la necesidad de devolver dos valores. ¿Ok? Vamos a crearnos una clase ejemplo.
Entonces, imagínense que ustedes tienen que... No va a tener constructor, va a ser simplemente un método, ¿ok? Public, le vamos a poner double, devolver valor. Entonces, digamos que ustedes tienen la necesidad de devolver double num1 y double num2, ¿ok? Ustedes tienen que devolver ambos valores, pero su método solo les permite devolver uno, ¿verdad? Ustedes tendrían que hacer un return num1 que no me deja porque no tienen valores. Entonces vamos a asignar valores al azar. Num1 va a ser igual a cualquier valor y num2 va a ser igual a cualquier valor. Entonces, hasta aquí se entiende cuál es el problema, ¿verdad? Yo quiero devolver ambos valores, pero Java solo me permite retornar uno, que es el num1, ¿verdad? O bueno, num2, eso ya depende de mí. Hasta aquí se entiende cuál es el problema que tenemos, ¿verdad? No sé cómo devolver ambos valores. Sí, Oxy, se entiende. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para devolver ambos valores? La solución sería crearnos una clase, por ejemplo, que se puede llamar dupla. Otros lenguajes de programación ya tienen una clase, dupla, par. Entonces, como en Java no hay, o no que yo sepa, nos vamos a crear una dupla. ¿Qué es lo que va a tener nuestra dupla? Depende del caso. Yo qué quiero devolver acá, un double, ¿verdad? Entonces que mi dupla sea de tipo double num1 double num2. Vamos a hacer private private. Entonces, como constructor, porque tenemos que darle algunos valores a num1 y a num2, vamos a hacer entonces dupla double num1 double num2. Hacemos el this, esto ya lo sabemos hacer, num1 igual a num1, this num2 igual a num2. Ya está, ya tengo un objeto que puede guardar dos valores. Entonces vamos a hacer los métodos get, que creo que acá ya los tengo para no tardarnos tanto. Los vamos a copiar del punto, ¿sí? Vamos a cambiar los nombres y simplemente los vamos a acomodar. En vez de getX va a ser get num1 return num1, y acá get num2 return num2. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros estamos en el problema de no saber cómo devolver dos valores. Por ende, nos hemos creado un objeto de tipo dupla, el cual guarda dos valores. Por lo cual yo puedo hacer ahora un objeto de tipo dupla, le voy a llamar dupla, por ejemplo, no es necesario el nombre, puede ser respuesta, igual a new dupla. Le estoy pasando ambos números, num1, num2. Entonces, ahora ya he resuelto mi problema. Estoy cumpliendo con lo que Java me pide, que es devolver un solo valor. Pero como es mi objeto que yo he creado, le digo que puede guardar dos valores, que es lo que he hecho acá, ¿verdad? Que he creado un objeto que puede guardar dos valores. Simplemente hace eso. Me marca error porque yo estoy devolviendo aquí un double, le tengo que decir te voy a devolver una dupla. Por lo que ahora mi objeto, o bueno, mi método ya puede devolver un objeto que tiene dos valores. Entonces ya soluciona el problema de antes. Si yo lo hago, por ejemplo, nuevo ejemplo, y le digo devolver valor, me va a devolver una dupla. Le voy a dar a get y se va a guardar acá. Entonces si vemos la dupla tiene un valor 1 y un valor 2, por lo cual ya he resuelto el problema de que no sabía cómo devolver dos valores. ¿Ok? ¿Se entiende ahora sí mejor? Sí, Oxy, se entiende mejor. Gracias. Ok, es un pequeño truquito, es algo que les va a servir bastante, porque hay muchos casos en los cuales tienen que devolver valores así en pares, en duplas, en de a 3, de 4, en ternas. Creo que sí, cuando es de 4 no me acuerdo bien. Un ratito me puede mostrar otra vez el pedido, por favor. Oxy. ¿Cuál, perdón? Del ejemplo, por favor. Ok. Como siempre el código pero va a estar subido, no se preocupen, así que será más que presten atención que copiarlo, porque a veces cuando copiamos no entendemos muy bien.
Una consulta. El otro día igual estaba leyendo de cómo pasar un objeto como parámetro y he visto que en el otro lado donde se usa el objeto eh, se lee el valor de num1, num2 como, o sea, a través de los métodos, los getters. Ah, porque en este caso no son privados estos parámetros, ¿no? Pero, ¿cómo es esa situación? O- Normalmente estos atributos van a ser privados. exacto. A ver, vamos a hacer un método donde recibamos como parámetros dos duplas. Ok, vamos a hacer simplemente nuestro public dupla, que va a ser el sumador de duplas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro método? Simplemente va a recibir dos duplas, una dupla de 1 le vamos a poner y una dupla de 2. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro método? Va a recibir dos duplas, va a sumar sus valores y va a devolver una nueva dupla. ¿Ok? Entonces venimos aquí a dupla y vemos que son de tipo privado, por lo cual tengo que usar los métodos get. Entonces, ¿cómo haríamos? Vamos a crear una dupla que va a ser la respuesta y decimos double num1 que va a ser igual a, ¿qué sería? d1.get su número 1. ¿Por qué? Porque la dupla tiene un número 1, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo dame tu número 1 más dupla 2 dame tu número 1. Porque como ambos son objetos del mismo tipo, porque ambos son duplas, pero cada uno tiene sus propios valores, a cada uno le puedo pedir su número 1. Entonces hacemos lo mismo para el número 2. Double num2 va a ser igual a d1.get el número 2 más d2.get num2 y ya está. Entonces ya tengo los dos valores sumados. Mi respuesta va a ser igual a new dupla, le doy los valores número 1, número 2 y ahora puedo hacer un return la respuesta. Entonces estoy recibiendo como parámetro dos objetos y dentro, como necesito acceder a sus valores, estoy usando los métodos get. Entonces si accedemos acá y hacemos una ejecución, vemos que el ejemplo que me pide para hacer el sumador de duplas, dos duplas. Entonces se los vamos a dar. Vamos a crear una nueva dupla con 2, 2 y una nueva dupla con 3, 3. Entonces si yo hago sumador de duplas, me pide una dupla o una segunda dupla y le doy OK, me va a devolver un objeto de tipo dupla, el cual es la suma de las dos anteriores. Si le doy a get, lo único que voy a hacer es que este objeto se baje aquí abajo. Y ahora lo tengo acá, la nueva dupla como resultado, y la puedo volver a usar. Esta dupla con esta dupla. Entonces le damos a get y ya está, hemos conseguido una nueva dupla. Una consulta. Al usar los parámetros, eh, no se modifican los parámetros originales, ¿no? Del objeto original. No, y ese es un tema un poquito más complejo que da muchas veces fallo a errores. Ok, vamos a ver esto ahora. Cuando tú voy a necesitar un jam, porque es una muy buena pregunta y es algo, como te digo, que genera bastante confusión, por lo cual necesito que quede bien claro. Cuando tú tienes un objeto, pam, 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 y digamos que tienes un, lo vamos a hacer de nuevo, pero más grandecito. Digamos que tú tienes tu objeto, sí, lo vamos a hacer bastante simple, el cual va a tener simplemente un int num, ¿ok? Va a tener un número. O sea, es un objeto que tiene como atributo un número. Eso se entiende bastante, claro, ¿verdad? Si tú este objeto se lo das a un parámetro, recuerda que, perdón, se lo das a un método va a ser como una maquinita. Vamos a hacernos aquí un cubito, algo sencillo. Tu método, tú le vas a dar tu objeto, ¿no? Pam, va a venir por aquí tu objeto. Y este método te va a devolver algún resultado. Le vas a decir R, ¿verdad? Porque no necesariamente te tiene que devolver un objeto, puede ser un void, pero va a ser algo. Entonces, cuando tú le das un objeto a un método,
es como si le dieras el objeto mismo. Es como si este objeto entrara aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si aquí adentro del método tú a tu objeto le cambias los valores? Por ejemplo, le haces un set número 1, 5, por ejemplo, le cambiarías el número. Entonces, cuando tú le das un objeto a un método, el objeto es como si entrara al método, y si tú aquí adentro lo destruyes el objeto va a desaparecer. Si lo modificas, por ejemplo, era un cuadradito y luego aquí adentro lo conviertes en un círculo, tu objeto ahora es un círculo. ¿Ok? Pero recuerden que hay un tipo primitivo, los cuales son int, double. Si tú le das un int, le vamos a poner un int, una i, acá, a este método, pam, pam, pam. Si tú le das un int, este va a devolver su resultado, ¿verdad? Un int a este método, lo que ya va a hacer es hacer una copia de este. Entonces aquí va a venir un i, y tú a este i, a tu int, le puedes hacer lo que quieras, lo puedes modificar, borrar, aumentar, pero el original no le va a pasar nada, a diferencia del objeto. Si tú a tu objeto se lo das a un método y el método le cambia valores, lo destruye, lo combina, hace lo que quiere con él, el objeto se transforma en lo nuevo, ¿sí? Porque le estás dando el objeto al método, mientras que los valores primitivos es como si se hiciera una copia. Y entonces a este le puedes hacer lo que quieras, lo puedes destruir, pero a este no le va a pasar nada. Entonces, ¿entiendes esa diferencia? Esto lo podemos ver acá, a la hora de hacer el código. ¿Qué es lo que pasa si nuestro ejemplo, vamos a decir aquí, public void modificador? Entonces nosotros vamos a tener aquí un modificador el cual va a ser dupla, va a recibir una dupla, ¿sí? De 1. Y lo que va a hacer es, la dupla no tiene método set, por lo cual lo vamos a poner public void set num1, simplemente el num1, ¿ok? Que va a recibir un double num1 return, perdón, num1 igual a num1, y nos falta el this. Entonces, en base a lo que les he dicho, si yo por ejemplo, en mi ejemplo, a mi dupla le hago d1.set número 1 10, ¿qué es lo que les dije que pasa? Si tú le das un objeto a un método, a una clase, lo que sea, y este la modifica, el objeto original también se va a modificar. Entonces lo vamos a ver. Imaginemos que creamos una dupla, recuerden bien los valores 1, 1. Y en el ejemplo lo vamos a cambiar a 10. Entonces, hagamos un ejemplo. Y aquí hacemos el modificador. Le doy esta dupla. Entonces la modificado y ahora vemos que efectivamente el primer valor ha cambiado a 10. ¿Por qué? Porque como les dije, cuando tú le das un objeto a un método, lo que pasa es que este lo modifica, si es que dentro del método lo modifica. ¿Se entiende esa parte? Sí, se entiende. Ah, Disculpen. Entonces, que eso quede claro la diferencia. Si tú le das tu objeto a un método y en el método lo destruyes, le haces lo que quieras, el objeto original va a cambiar, ¿sí? Pero los valores primitivos es como si tú le dieras una copia. Si aquí había un 5 y le das un 5 a tu método y en el método esto lo conviertes en 3, este 5 se va a quedar como 5, no le va a pasar nada. Si tu objeto, por ejemplo, era un cuadrado y en el método lo vuelves en un círculo, ahora este que era un cuadradito se va a volver en un círculo, ¿sí? Porque los objetos es como si le dieras tu objeto al método. ¿y eso en qué tipo de parámetros ocurre? En cualquier objeto, en absolutamente todos los objetos. Recuerda que los objetos te puedes dar cuenta porque comienzan con mayúscula. Por ejemplo, dupla de que nosotros, por eso es que también les digo a ustedes que cuando crean clases pongan con mayúscula esto porque es un buen indicativo de que es un objeto. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si por ejemplo tengo un string? Te das cuenta que string es un objeto, por lo que si tú un string le das a un método y lo modificas, el valor del string original va a cambiar.
Solo los primitivos no se modifican, ¿no? Exactamente, los primitivos no se modifican, los primitivos se van a quedar tal cual. Es como si a la hora de dárselo al método se hiciera una copia exacta de tu objeto primitivo. Entonces tú a tu copia le puedes hacer lo que quieras. Pero cuando tú le das un objeto a un método, es como si le dieras tu objeto mismo, no una copia. Entonces si a tu objeto mismo lo destruyes, obviamente ya no va a existir. Entonces, si quisiera que no se modifique, tendría que no enviar el objeto, sino parámetro por parámetro entre los paréntesis, digamos. Exacto. Si no quieres que tu objeto se modifique, pues entonces, bueno, obviamente en el código no lo modifiques, no pongas alguna sentencia que pueda modificarlo. Ahora, hay varias cosas, hay que detalles. Si por ejemplo necesitas sí o sí darle un objeto el cual va a ser modificado, pero quieres quedarte con el original, entonces tendrías que hacer una copia. Hay métodos para hacer copias, pero la forma más sencilla sería simplemente hacer un nuevo double. Double copia, por ejemplo, igual a... ¿Dónde tengo? Aquí no, perdón. En el ejemplo. En este. Si tú, por ejemplo, no quieres que esta dupla se modifique, entonces puedes hacer dupla copia igual a new copia. New dupla, perdón. En el cual vas a hacer d1.get num1 d1.get num2. Entonces, has creado una copia de tu objeto de forma casera, por así decirlo. Hay métodos que es... no recuerdo bien cómo se llama. Creo que era... Bueno, pero es el objetivo. Sí, porque es algo un poco más complejo, más avanzado. Pero eso que quede claro, que si tú tu objeto se lo das a un método y en el método lo modificas, se va a modificar tu objeto original. Para que luego al programar no les lleguen sorpresas de que tú dices, yo le doy mi objeto y sus valores eran 5 y 5 y luego cuando ha salido ahora tiene 10 y 10, pero yo necesitaba que sean 5 y 5. ¿Qué ha pasado? Es por eso. Porque si tú le das el objeto se va a modificar. ¿Ok? Ahora, obviamente no significa que si tú le das un objeto, este automáticamente ya se va a modificar, va a cambiar sus valores al azar. No. Si tú dentro de tu método no haces nada que lo cambie, por ejemplo acá simplemente accedemos a valores, pues no le va a pasar nada, se va a quedar tal cual. ¿Se entiende? Esa pequeña diferencia. En este caso, cuando pasamos la dupla, que son dos números primitivos, como los estamos pasando como objeto, ya son tratados como objeto, no como primitivos. Ok, aquí es un pequeño detalle. Por lo general tus objetos van a estar compuestos de primitivos. Entonces, uy, a ver, esto es un poco complejo de explicar, pero si entiendo a lo que te refieres. Ah, si tú le pasas los valores de tu objeto, perdón. Si tú le pasas los valores de tu objeto directamente, o sea, no con el objeto aquí como tal, no, sino si tú hicieras, por ejemplo, un double num1 y a la hora de llamar al método, cuando tú llamaste al método, pues lo vas a poner numx para que no nos marque error. Si tú cuando llamaste al método, por ejemplo, lo vamos a llamar de aquí arriba, ¿sí? Sumador de duplas. Entonces, si tú le pasas el objeto, la respuesta, nada más para dar un ejemplo, y haces respuesta.get número 1, aquí tú estás pasando un objeto. Entonces, si esta respuesta tú lo modificas aquí adentro, el objeto respuesta de acá también se va a modificar. Pero aquí tú le estás pasando un primitivo, ¿ok? El double. Entonces, si este double, por más de que su origen haya sido un objeto, lo modificas, no le va a pasar nada al valor original porque es un primitivo. ¿Ok? Entonces, a este double tú le puedes hacer lo que quieras y al objeto no le va a pasar nada, por más que el valor haya salido de él. Pero si a este tú le haces modificaciones, porque este sí es un objeto, los valores que estaban acá
también se van a modificar. ¿Ok? Es un poco complejo de entender, pero no es tan difícil. Suena bastante rebuscado, pero no lo es. Simplemente lo hago para que no marque error por si acaso. Entonces, simplemente en su cabeza guárdense esa oración. Si yo le doy un objeto, si lo modifico se va a modificar el original. Si yo le doy un primitivo, se hace una copia y no le va a pasar nada al original. Eso es en resumen todo lo que les estoy intentando enseñar. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿O hay algo que no se comprenda bien? Miren, el chat no se actualizó hasta ahorita. Perdón si no les he respondido. Ok, a ver, esperen, perdón. Recién me acaban de aparecer mensajes desde las 10:20. Ok. Las prácticas. Recién las voy a revisar hoy a la tarde, no se preocupen. Ya les dije que no soy muy exigente en cuanto a la calificación. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de parábola, no se preocupen. Bueno, ya hemos visto ahorita ejemplos de cómo hacer interactuar clases, ¿verdad? Esta es una clase, la cual estoy dando otra clase. Después, si tenemos un problema en el que tenemos tres variables a, b, c con valores que tú asignas como la ecuación y, ax al cuadrado más bx más c, y para x, b dividido entre 2 y tenemos que mostrar el valor de x y y, es decir, que tu objeto más ¿cómo sería? Bueno, Alan, si tú quieres devolver ambos valores, a ver, vaya a revisar bien la pregunta. Tenemos un problema en el que tenemos tres variables a, b y c con valores que tú asignas, ¿ok? Con ecuación y igual a ax al cuadrado más bx más c, y para x igual a b dividido entre 2 por a, y tenemos que mostrar el valor de x y y con interacción de objeto matemático, es decir, que tu objeto matemático calcule el objeto de ecuación. ¿Cómo sería? A ver, creo que no estoy entendiendo muy bien. A ver, voy a ir escribiendo el código y me dices dónde me estoy equivocando. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo 2. Ejemplo 2. Ok, vamos a hacer public void resolver. Bueno, luego vamos a modificar valores y esas cosas. Ok. Tú me dices, tenemos un problema en el que tenemos tres variables a, b y c con valores que tú asignas. Entonces vamos a recibir double a, double b y double c. Ok, con ecuación y igual a x al cuadrado más bx más c, y para x igual a b dividido entre 2, y ahí tenemos que mostrar el valor de x con interacción de objeto. Ok, supongo que te refieres que entre esas dos ecuaciones hay que hallar los valores de x y y. Ahí estoy bien. Con la ecuación y igual a ax al cuadrado, me las voy a anotar acá, más bx más c. Ok, entonces hasta aquí estamos bien. Y la segunda, que es x igual a b dividido entre 2 por a. Ok, les recomiendo que pongan paréntesis en sus ecuaciones, por más de que Java obviamente lo va a entender, que primero se hace la división y luego la multiplicación. A la hora de leer el código ayuda a ser más legible, ok, y ayudarnos a nosotros a entenderse más. Entonces, con estas dos ecuaciones hallo el valor de x, ¿verdad? Vamos a hacer eso rápidamente. Ya. Entonces vamos a hacerlo con el matemático, como tú dices. Nos vamos a llevar acá. Command Shift I. Y está nuestro matemático. Entonces, ¿cómo hallaré el valor de x? Aquí ya está. Double x y vamos a hallar double y. Entonces x sería igual a, para que se vea mejor, no tanto. Entonces x sería igual a, aquí tenemos lo que sería b dividido entre 2, todo esto por a, y hemos calculado x. Entonces y sería igual a
por mat.pow de x, que ya lo tenemos aquí arriba, al cuadrado más b, que lo tenemos acá, por x más c. Ya hemos calculado ambos valores, ¿verdad? X y y. Entonces, b, ok, no hay lío. B dividido, vamos a acomodar los paréntesis, así, ¿verdad? Entonces, ahora tú, ¿qué quieres exactamente? ¿Devolver estos dos valores? Porque ya los hemos calculado, ¿verdad? Bueno, para devolverlos, son dos valores, podemos crear. Tenemos el objeto punto. Sí, tenemos un objeto punto que va más acorde a la situación, ¿verdad? Porque estamos resolviendo una coordenada x, y. Un punto de tipo, le vamos a llamar respuesta, igual a new punto, donde le vamos a dar x y y. Entonces hacemos un return de la respuesta. Y ya está. Me marqué error porque obviamente no le dije que el tipo era punto. Y ya está. Ya hemos hecho nuestro objeto resolver, el cual va a recibir tres valores, va a resolver las ecuaciones y nos va a quedar un objeto de tipo respuesta, el cual va a guardar la x y la y. Porque si checamos nuestro objeto respuesta, nuestro objeto punto, específicamente hace eso, guarda una coordenada en x, una coordenada en y. Entonces nuestro matemático nos va a devolver esa respuesta. Ok, me alegra que hayas entendido. Después, bueno, en resumen, como les dije anteriormente, a todo eso de los objetos que se envían por parámetro, grábense en su cabeza: si yo envío un objeto, estoy enviando mi objeto mismo. Entonces, si lo modifico, se puede perder, se puede borrar, puede cambiar sus valores. Si yo envío un primitivo, es como si se creara una copia. Entonces yo le puedo hacer lo que quiera dentro del método, no le va a pasar nada al original. Ok, eso que quede claro. ¿Cómo sé si un objeto es un objeto? Bueno, por lo general comienza con mayúscula y los primitivos, si se dan cuenta, están en rojito y comienzan con una minúscula. Ok. Sí, adelante, no te preocupes. Yo quería ver si podíamos hacer como un ejemplo de parábola o de hipérbola, Vale. porque o sea, yo ayer estaba intentando hacerlo de parábola y, o sea, la ecuación cambia para el lado que va la parábola, ¿no? Y eso es lo que me ha detenido a hacerlo porque no sabía cómo hacerlo. Ya. O sea, sabía que tenía que utilizar este método que habíamos visto el día sábado, pero no sabía cómo expresarlo en cada ecuación, que era diferente. Cambiaba por signos o por este, por eso. Ok, Porfa. no te preocupes, vamos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Sí? No les voy a mentir, yo tampoco me acuerdo exactamente cómo era la parábola, así que lo vamos a revisar rápidamente. La parábola, bueno, vamos a venirnos a la fórmula, que la debo tener por acá. Aquí está, ecuaciones de la parábola. Existen varias, como podemos ver, pero la más típica es esta: y igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? ¿Verdad? Recordemos que, bueno, esto ya es un poco más avanzado en matemáticas, no los quiero confundir, pero el cuadrado nos indica que tiene dos ondulaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalles. Vamos a sacar nuestra nueva clase, la cual va a ser parábola. Creo que ya la tenía. No la tenía, la vamos a hacer ahora. Parábola. Entonces, creamos nuestra parábola, la vamos a traer acá. Y vemos rápidamente, como ven, yo he escogido una ecuación al azar, pueden escoger la que ustedes querían. Esto se puede modificar, efectivamente, pero a mí me gusta esta. Entonces, vamos a hacer un private double A, private double B y private double C. Nuestro método constructor, put parábola.
Perdón, Fernando, ¿cuál es el enunciado? ¿Qué es lo que queremos hacer ahorita? Simplemente hacer una ecuación, una clase que nos permita representar parábolas, ¿ok? Obviamente una parábola, habría muchas formas de representarla, depende de qué queramos hacer, pero para nuestros fines lo que queremos es que nuestra clase simplemente represente la ecuación de la parábola. La ecuación es esta, la que tenemos acá, y igual a x al cuadrado más bx más c. Ok, gracias. Entonces necesitamos simplemente a, b y c. Double a, vamos a rellenar todos esos valores, double a, double b y double c. Hacemos un dis.a igual a un dis.b igual a b y un dis.c igual a c. Como se dan cuenta, hasta acá nada nuevo. La única parte que aquí, digamos, un poco a la rápida es el análisis, ¿verdad? Pero como ya lo habíamos hecho previamente para otras ecuaciones, ya sabíamos que los atributos tenían que ser a, b y c para el caso de la parábola. Ahora, public void get, perdón, set a, voy a recibir un double. Como les digo, esto muchas veces ya da flojera, pero es parte de hacerlo. Vamos a hacernos aquí un copia y pega para ahorrar tiempo. Set b, b, c, c, b, b, c y c. Los métodos set y ahora los get. Public, todos son double, get a. Y vamos a hacer los getters para todos los demás. Como les digo, Vue.js lo malo es que no tiene la opción de hacer todos estos métodos automáticamente, por lo cual tú los tienes que hacer, pero ya está. Ya tenemos nuestra clase parábola. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que como nos dice, la ecuación no se sabe si abre para arriba o para abajo o para izquierda o derecha. Matemáticamente hablando, si y estaba al cuadrado, significaba que la parábola iba hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Y si a era positivo, abre hacia arriba, a era negativo, abre hacia abajo. Ahora, si x era la variable que estaba elevada al cuadrado, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la parábola se abría de izquierda a derecha. Si a era positivo, la parábola se abría a la derecha. Si a era negativo, se abría a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos representarlo eso acá? Porque yo solo tengo aquí los valores de a, b y c. Entonces, ¿yo cómo podría saber si la variable que se está elevando al cuadrado es y o se está elevando al cuadrado es x? Pues soluciones hay varias, pero vamos a ir con la más sencilla. Private, vamos a hacernos un boolean. Ya, no te preocupes, ahorita lo vamos a checar eso cuando acabemos esta parte. O bueno, mejor veremos eso antes de venir acá. Var a igual a esto. Lo que estamos haciendo es simplemente el constructor. Entonces, yo le voy a dar una a por parámetro, o sea, esto. Yo le estoy dando aquí el valor de a, el valor de b y el valor de c. Entonces, cuando se crea el objeto, esta a que tú se las das ahorita por parámetro se va a guardar acá, en esta a. Esta b que tú se las das por parámetro se va a guardar en esta b, que es la de acá. Y esta c, que igual se las da por parámetro, se va a guardar en esta c, que es la de acá. Y aquí estamos haciendo lo mismo, solo que para cada uno. Set a, set b y set c. Ok, entonces cada objeto va a tener sus propios a, b y c. Ahora, ¿cómo podemos saber si la variable que se está elevando al cuadrado es la y o es la x? Pues podemos hacerlo simplemente con un private boolean arriba, o vamos a ponerle eje y. Entonces, a la hora de crear tu ecuación, tú le vas a dar un cuarto parámetro, el cual va a ser double eje y. Entonces hacemos un dis.eje y va a ser igual a eje y. Si el eje y, esta variable que yo le estoy dando, me va a marcar error porque era boolean, perdón.
esta variable que yo se la voy a dar también por parámetro, entonces ya le estaría indicando el valor de A, el valor de B, el valor de C, y además, si es X la variable elevada al cuadrado, si es true obviamente significa que está al cuadrado y, si este es false significa que la variable elevada al cuadrado es X. Entonces ahora el matemático puede recibir una parábola. Me falta aquí el get public boolean get eje y return eje y. Entonces si nuestro matemático, por ejemplo, quisiéramos que nos diga public void dirección parábola, que necesita obviamente una parábola P1 le vamos a poner, o P simplemente, no hay lío. Entonces, ¿cómo sabría en qué dirección está la parábola? Pues podemos hacer, serían varios if, ¿no? Un if P punto get eje y es igual a true, que significa que la variable y al cuadrado es la dirección de la parábola, significa que es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, if p punto get a, que es la otra variable que nos dice si get a es mayor que 0, mayor o igual que 0, no, mayor que 0, porque si no, no tendría sentido, no sería una parábola. Si es mayor que 0, significa que vamos a tener una respuesta. String respuesta igual a vacío. Diríamos respuesta igual a, vamos a hacer rápido, hacia arriba. Si else, obviamente si no es mayor que 0 va a ser menor que 0, por lo cual significa que la respuesta es hacia abajo. Ahora, si el eje y es falso, eso significa que la variable elevada al cuadrado es la x. Entonces, si la variable elevada al cuadrado es la x, hacemos lo mismo que acá. Solo que ahora en lugar de hacia arriba sería hacia derecha y este hacia izquierda. Y ya está. Ahora nuestro matemático sabría, en base a la ecuación que nosotros le damos de la parábola, hacia dónde se abre, hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha o hacia izquierda. Pero que hemos necesitado una variable más, el eje y, porque sin esto no podríamos hacerlo. Ahora soluciones puede ser que hayan hecho otras, no hay lío, no necesariamente la mía es la única correcta. ¿Se entiende qué es lo que hemos hecho? Sí, ¿verdad? Está bastante sencillito. Sí, claro, el código siempre se los paso. Está en el Drive. Perdón, Fernando, este sería un buen ejemplo de interacción, ¿verdad? Porque estás agarrando varios objetos que están interactuando. Exacto. Este es un ejemplo de interacción entre objetos, cómo objetos trabajan entre ellos, ¿sí? Hasta ahora, si es que ya antes se han dedicado a la programación por curiosidad, si es que no lo han hecho, no se preocupen. Yo tampoco no sabía nada de programar hasta el primer día que entré a clases. Pero si es que ya lo han hecho antes, olvídense de programar de forma de que todo va de arriba hacia abajo, ¿ok? En la programación orientada a objetos no funciona así. Cuando recién aprendemos a programar, lo que estamos acostumbrados es que aquí inicia mi código y acá acaba mi código y todo se tiene que ejecutar uno después de otro. Aquí no es así. Puede ser que mi objeto dupla nunca se ejecute esta parte y se ejecute todo esto todo el tiempo. Mi objeto matemático, que todo esto nunca se ejecute, pero sí esta parte de resolver. Entonces olvídense de esa forma de programar en la cual todo iba de arriba hacia abajo. Ya no existe eso en este paradigma, que es algo que los confunde bastante cuando empezamos en programación orientada a objetos. Ahora obviamente dentro de tu método sí, pues va de arriba hacia abajo, ¿no? Primero haces esto, luego esto, luego esto, luego esto, así hasta llegar al return. Pero cuando llegas al return no se ejecuta esta parte, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Esto adiós, esto acá arriba. Hoy hemos hecho varios ejemplos.
Todo esto lo voy a pasar como siempre. Y como ven, otra vez, un buen tip de saber si sus objetos están trabajando en equipo, o sea, entre ellos, es con esto. Con estas flechitas que se ponen automáticamente. No hay forma de que tú las pongas manual. Igual que acá, el ejemplo con una dupla. Y esto debería estar acá. ¿Alguna duda más? Tal vez de lo que vieron hoy día, que nos quedan 7 minutitos, podemos aprovechar de responder cualquier duda. Buenos días, auxiliar. Hola, ¿qué tal? Sí, quería preguntar sobre mañana, sobre el examen. Primera vez que voy a dar con la Licey, no sé cómo dan sus exámenes con ella. Quería saber sobre eso, si habría algo que quería decirnos. Ok, a ver, bueno, los exámenes de la LICE cambian, depende de la materia, ¿sí? Así que yo di exámenes de ella en algoritmos, que es otra materia que si no están en informática se salvaron. Entonces, solo les puedo dar tips. El quiz, bueno, entren puntuales, como siempre, no hagan copia. Como les digo, la Lice Leti es de las personas que más en serio se toma el tema del plagio. Ahora, ¿qué es lo que muchos hacen? Este es un consejo que les voy a dar a ustedes. Muchos hacen esto. O sea, digamos que su tarea es crear una clase punto, ¿sí? Que nada del otro mundo. Obviamente en el examen no les van a decir así, ¿sí? Pero es para el ejemplo. Entonces lo que muchos hacen es, yo he hecho mi puntito, le hago control C y se lo envío a mi amigo. Mi amigo va a hacer su punto, obviamente le voy a poner punto 2 porque si le pongo punto me va a marcar error. Mi amigo viene, pam, borra esto, lo copia y dice, ok, se parece mucho. Para que no se den cuenta, yo le voy a poner core X, core Y y listo, ya está. Ya es totalmente diferente, no se va a dar cuenta. Voy a modificar esto un poquito y listo. Ya está, no se va a dar cuenta, la hice y ya está, ya la hice, ya hicimos copia. Y pues si hacen eso, yo les digo desde ya que se va a poner feo la situación. Muchos hacen eso y dicen, ya está mi código. No se va a dar cuenta, es diferente, porque de él se llama coordenada y de mí se llama core. No hagan eso. Tiene la Lice software, el cual se encarga de buscar patrones. No busca, no hace un saca esta línea equals con la otra línea para ver si son iguales. No, es un código, es un software que es muy avanzado, el cual se da cuenta de patrones, de lógica, de esas cosas. Entonces, si hacen eso, yo les recomiendo desde ya, no lo intenten porque les va a ir muy mal. Ahora, Una pregunta. La licenciada nos dijo que el examen no lo teníamos que enviar por BlueG, sino es que ella misma nos va a dar para hacerlo ahí mismo. ya. Pero como que mi duda era en plan de, ¿qué tal si tenemos que hacer dos clases o tenemos que hacer como estas flechitas? O nosotros lo vemos necesario. ¿Crees que se puede hacer ahí? O no sé, la verdad. De eso no se preocupen, lo más probable es que el examen les dé esas oportunidades, o sea, de mezclar objetos, cosas así. Sería muy extraño que no se los permita. Su examen más o menos se va a ver así. Vamos a Hacker Rank, un ejemplo rápido. A ver si... Deme un segundito en lo que carga esto. Nunca guarden su contraseña en el navegador. Pero yo lo hago. Pero no lo hagan. Entonces, a ver un ejemplo cualquiera. Digamos que les va a venir algo más o menos así. Les va a venir el problema. Y ustedes aquí van a tener que escribir su código, ¿verdad? Dijo que nada de main. Entonces lo más probable es que ustedes aquí ya les deje escribir su código o les dé explicaciones de cómo tienen que ir los objetos. Por si acaso en Java sí se pueden tener varios objetos en una misma clase. Bien, la dupla puede tener un objeto interno, gas, no sé, triple. Esto es válido. O sea, una clase puede tener una clase dentro de esto, pero esto no lo van a ver en el examen, ni siquiera se preocupen, no es que les va a pedir, porque, como les digo, en el examen lo más probable es que
la misma plataforma les dé herramientas para escribir varios objetos. No tendrá sentido que todo vaya en una sola clase porque entonces habíamos hecho tanto PO para al final todo en el código sea lineal. Por lo cual en el examen yo creo que les va a dar opciones de escribir su código así varias clases. De eso no se preocupen. Si no, con la LICE siempre hay un Meet en sus exámenes en el cual ustedes entran y no tienen que prender cámara, no se preocupen de esas cosas. Pero tú le preguntas, te responde inmediatamente, le dices, LICE, no sé cómo enviar, tengo varias clases pero no sé cómo ponerlas. Entonces ese rato ya te dice, así, así, así o ya. Pero lo más probable es que les venga la explicación del examen, cómo tienen que hacerlo. Ya, gracias, Ops. Sí, lo siento por no poder ser más específico, pero como les dije, nunca he dado un examen de ese tipo en esta materia. Y de hecho es la primera vez, bueno, de las primeras veces que se dan exámenes en esta plataforma, porque en clases presenciales es en hojita y papel a mano. Entonces, por eso no sé muy bien, ni para preguntarle a amigos que han pasado con ella, porque era diferente el examen. A ver, última duda, tenemos un minuto más. ¿Qué pasa si guardas la contraseña en el navegador? ¿Se puede acceder a ver? Sí, pero no. Es un poco complejo de explicar, pero no lo hagan. Ahora sí, ¿cómo hago una raíz cuadrada en Java? Tienes el método, vamos a abrir una clase cualquiera, mat perdón. A ver, espera, no encuentro no pone a mi mano bien. mat.pow, perdón, raíz cuadrada, mat.sqrt. Y aquí tú le das la raíz cuadrada de lo que quieres. Por ejemplo, de 4, el resultado te va a dar 2. Ahora, cosas a tomar en cuenta. Este es un error también que me han hecho recuerdo. Si tú aquí le das por ejemplo, 5 dividido entre 2, esto al dividirse, como son enteros, el resultado te va a dar 2 y va a sacar la raíz de 2. Cuando tú quieres que saque la raíz de 2.5. Para evitar esto, ¿qué es lo que puedes hacer? Le dices a tu variable, yo quiero que tú seas de tipo double. Entonces tu 5 se va a volver un double, tu 2 se va a volver un double. Y ahora la respuesta sí va a ser 2.5. Entonces con SQRT tú sacas raíz cuadrada, con CBRT sacas raíz cúbica. Pero si no quieres recordar todo eso, puedes usar el mat.pow. Y si hacemos un poco de memoria, por ejemplo, ¿qué era la raíz cuadrada? Era un número elevado a un medio o a 0.5. Entonces cualquiera de estos sirve para sacar raíz cuadrada, pero el más fácil es SQRT. Mat.exp creo que no existe, vamos a checar. A ver, sí, pero no es exponente. Devuelve el número de Euler elevado a la... ok, es elevado al número que tú le indiques. Ok, mat.exp, cuidado la reinen. Mat.exp lo que te dice aquí es que va a elevar el número de Euler. El número de Euler es el número entonces vas a elevar al cuadrado. Entonces tu examen va a salir mal. Para exponentes es mat.pow. Ok, el día de hoy ya creo que nos hemos quedado sin tiempo. Por si acaso mañana, ya les dije como siempre, en el examen yo no respondo mensajes, ni siquiera voy a checar mi celular, así que no pierdan el tiempo intentando escribirme, por más que sean dudas. Para eso tienen a la Alicia en la llamada. Ok, suerte en su examen, no se preocupen, hagan lo que saben y van a ver que les va a ir bien. Si han practicado a conciencia, les va a ir muy bien, no se preocupen. Creo que eso es todo por hoy, así que vamos a dejar de grabar. Nos hemos pasado 2 minutitos.